Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, comenzando hoy otra vez en versículo 11. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 11. La semana pasada tuvimos que cortar una joya a la mitad, ¿no? No me gustó cortarlo, pero era necesario cortarlo por el tiempo, pero en cierta manera hubiera venido mejor todos juntos. Comenzamos a ver el testimonio de la gracia abundante en la vida de Pablo por medio del Evangelio. La gracia abundante en la vida de Pablo por medio del Evangelio. Recuerden que Pablo venía hablando de la ley. Él dijo que sabemos que la ley es buena, pero la ley es buena si la usamos legítimamente. Pero él también marcaba que él sabía que él había cumplido con la ley lo mejor que pudo y según su cultura había cumplido con la ley bien. Sin embargo, cuando estaba bajo la ley, viviendo por la ley, reconoce que fue un blasfemo, un perseguidor y un agresor violento. Y al final reconoce en nuestro pasaje que viviendo bajo la ley fue el primero de los pecadores. Y declaró en Romanos en ese mismo momento: miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerto? Entonces, hablaba de la ley, es buena la ley, pero la ley no da vida. Y Pablo marcaba eso. Ahora, en el medio de todo eso, en versículo 11, vemos que Pablo entonces comenzó a dar lo que podemos llamar una alabanza asombrada por el Evangelio glorioso y del bendito de Dios que proveyó ese Evangelio. Dice que el Evangelio glorifica a Dios porque Dios salvó al primero de los pecadores. Eso no fue por causa del pecador, él merece el infierno, pero fue salvo por el Evangelio y eso trae gloria a Dios. Pablo dijo que Dios es bendito, porque ¿qué clase de Dios? Es santo y justo y juzga el pecado. Sin embargo, por su amor y su gracia y misericordia ofrece la salvación a todo el mundo. Entonces Pablo dijo, solamente un Dios bendito podía proveer una salvación tan grande. Entonces, comenzando la semana pasada y siguiendo hoy, vemos que Pablo da gloria a Dios por la gracia abundante, extendido a él y extendido también a ti. Y comenzamos a ver 7 demostraciones de la gracia de un Dios bendito. Ahora vamos a leer, comenzando en versículo 11. 1 Timoteo 1, versículo 11. Dice así. Está hablando de la ley. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El testimonio de Pablo, de la gracia extendido a Él, del Evangelio glorioso del Dios bendito. La semana pasada vimos los primeros 4 de 7 demostraciones de la gracia de un bendito Dios en la vida de Pablo. Voy a repasarlos rápidamente. Recuerden que gracia es algo que recibimos, que no merecemos. Es favor de Dios inmerecido. Y Pablo está diciendo, todas estas cosas yo recibí, pero no lo merezco. Lo recibí por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Vimos la primera demostración de gracia hacia Pablo. Se encuentra en versículo 11, que Cristo le encomendó el Evangelio. Cristo le puso en las manos de Pablo el Evangelio, el mensaje más precioso, el mensaje que es el poder de Dios para salvación, el único mensaje que puede salvar.
Y Pablo entonces dice, gracias a Dios que me fue encomendado este gran evangelio glorioso. Y Pablo decía después en 1 Corintios 9, él dijo, si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo porque me fue encomendado. Y después dice, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico un mensaje tan poderoso y tan glorioso que el Señor me encomendó a mí. La segunda demostración de su gracia se encuentra en versículo 12, donde vemos que Cristo lo puso en el ministerio. Sabemos en este primer capítulo que Pablo tenía el ministerio de apóstol y también en versículo 11 que tenía el ministerio del evangelio. Pero cuando dice, doy gracias a Dios porque me puso en el ministerio, la palabra que utilizó para ministerio fue la palabra diaconía, que significa servicio a favor de otros. Y vimos que Pablo resume al ministerio al cual él fue puesto por el Señor con una palabra que significa servicio humilde a favor de otros. Y vimos que la posición más exaltada en el reino de Dios es el servicio humilde a favor de otros. Y el mejor ejemplo que tenemos de eso es Cristo mismo, que vino para servir. Entonces Pablo dice, gracias a Dios que me puso en el ministerio. Número 3, la tercera manifestación de la gracia de Dios en Pablo es también en versículo 12. Cristo le fortaleció para el ministerio. Y vimos que el mismo Dios que le puso en el ministerio le dio poder para cumplir con el ministerio. El mismo Dios que le puso como un siervo le dio fortaleza para cumplir con lo que le fue encomendado. Y vimos que cuando el Señor nos delega ministerios a nosotros, no espera que nosotros lo hagamos en nuestra propia fuerza, sino Él nos da su poder para poder hacerlo. La cuarta demostración de la gracia que vimos la semana pasada es que Él recibió de Cristo misericordia. Misericordia, dice en versículo 13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice con ignorancia en mi incredulidad. Y vimos que Pablo dice, yo fui un gran pecador, yo fui un blasfemo, un perseguidor, un agresor. Sin embargo, vimos esa frase, sin embargo, a pesar de la inmensidad de mi pecado, a pesar de lo grande que fue mi pecado delante de un Dios santo, dice, sin embargo, yo fui recibido por misericordia, yo recibí misericordia. Y la verdad es que no había otra forma que Pablo podía ser salvo. Tenía que ser salvo por misericordia, porque él no tenía forma de salvar a sí mismo. Entonces, allí tuvimos que cortar, porque era tiempo para almorzar a la mañana y para cenar a la noche, ¿no? Pero hoy vamos a seguir y ver el resto de esta joya realmente, que es el testimonio de Pablo. Y vamos a ver entonces 3 demostraciones más de la gracia de un Dios bendito. Lo vemos, número 5, lo vemos en versículo 14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La quinta demostración de la gracia de un Dios bendito es que Cristo le dio gracia superabundante, superabundante. En este versículo donde dice, versículo 14, que la gracia del Señor fue más que abundante. Se ve que Pablo, cuando está hablando de la inmensidad de su pecado y la gran misericordia y gracia de Dios, que Pablo quiere adorar al Señor y quiere expresar la grandeza de la obra de Dios, la grandeza de la gracia de Dios, y no encuentra palabras para decirlo. Pablo nunca perdió su asombro de que Dios podía salvar a un pecador como él. Nunca se olvidó de la gran misericordia que él recibió. Entonces aquí él no encuentra una palabra realmente, entonces utiliza una palabra cuando dice acá que la gracia fue más que abundante. Es una sola palabra en griego y la palabra realmente es esto, es hiper abundante. Es la única vez que encontramos esa palabra. Realmente sospechamos que Pablo inventó la palabra. Nosotros sabemos lo que significa hiper, ¿no? Porque tenemos hipermercados, ¿no?
¿no? Tenemos mini mercados, y tenemos mercados, y tenemos supermercados, y tenemos hipermercados, ¿no? Yo me acuerdo cuando no tuvimos hipermercados. ¿Recuerdan cuando vinieron los primeros? Algunos de los más jóvenes dicen, no tenían esos desde el... No. Pero el hipermercado, entramos y decimos, ¡wow, mirá, qué grande! Yo me acuerdo cuando abrió el Carrefour que dijeron, tiene 60 cajas. Sí, pero nunca abren los 60, así que siempre tenés una cola. Pero un hipermercado. Bueno, aquí Pablo utiliza la palabra hiper y dice, hiperabundante, hiperabundante, porque no encontraba la palabra. Entonces juntaba esa palabra hiper con abundante y está diciendo que la gracia del Señor era tan grande que no lo puedo explicar. La palabra significa abundancia extraordinaria, abundancia en exceso, rebosante. La palabra tiene la idea de desbordar, de una inundación, de que nada lo puede contener. Hay demasiada gracia, es súper grande. Abundante, o como diríamos nosotros, quizás abundante, superabundante y recontra superabundante, ¿no? Quizás si Pablo estaba hoy haría alguna de esas cosas que hacemos acá. Pero la verdad es que Pablo se dio cuenta que solamente gracia hiperabundante podía salvarle. Es lo que era necesario para que él fuera salvo. Él había vivido bajo la ley. Él dijo en Romanos 5:20, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Como nos estaba explicando en nuestro texto, la ley me demuestra la gravedad de mi pecado. La ley me demuestra que no puedo cumplir, entonces estoy en violación delante de un Dios santo. Pero dice en Romanos 5, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, donde el pecado abunde, la gracia del Señor abunde aún más. En 2 Corintios 4:15, Pablo dijo, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abundan para la gloria de Dios. Y vemos otra vez estas palabras de abundancia. Entonces, Pablo está diciendo, la gracia fue súper abundante porque mi pecado fue abundante. Hay un hombre que vivió hace unos siglos atrás. Algunos de ustedes han escuchado de él. Se llama John Newton. John Newton fue un inglés. Él es el autor de una canción que cantamos mucho, que nos encanta, que todos lo conocemos, que se llama Sublime Gracia. Ahora, si yo fuera un pastor con voz de cantante, ahora cantaría eso y sería muy poderoso e impactante. Pero con la voz que yo tengo, sería muy impactante, pero no muy poderoso. Entonces no lo voy a cantar. Pero él escribió esta canción, Sublime Gracia. Ustedes lo conocen. La primera estrofa dice, Sublime Gracia del Señor que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Este hombre, John Newton, antes de conocer a Cristo, fue un traficante de esclavos. Él fue un capitán de un barco y el trabajo que ellos hicieron fue ir a África, realmente secuestrar a los hombres, secuestrarlos. Lo vimos en versículo 9, ¿no? Los secuestradores que robaron la vida de las personas, los encadenaron y los llevaron a Inglaterra o a Norteamérica para ser esclavos. Y eso fue la vida de John Newton. Él vivió así, fue un hombre vil. Se dice que aún su tripulación lo despreciaba. Lo consideraban como un animal. Era un hombre tan pecador. Hizo tantas cosas tan feas. Pero él fue salvo por la gracia de Dios. El Señor por su gracia le salvó, le perdonó y también le hizo un pastor y también le hizo el autor de Sublime Gracia del Señor que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Y John Newton es famoso por estas palabras. Cuando tenía 82 años, él dijo así: mi memoria me falla, pero yo recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Ahora, cuando vamos pasando los años y la memoria comienza a fallar, es feo eso, ¿no? No es agradable eso. Pero ¿sabe qué?
Si las últimas dos cosas que podemos recordar es que somos un gran pecador y que Dios es un gran salvador, estaremos bien. Eso es lo que dijo Newton. Antes de morir, él escribió lo que está hoy en día en su lápida. Pueden buscarlo por Google y pueden ver que está escrito allí. Su lápida dice así: John Newton, una vez un incrédulo y libertino, un siervo de esclavos en África fui. Por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, perdonado y puesto a predicar la fe que laburé tanto para destruir. Eso es lo que él quería que fuera puesto allí, está puesto allí como testimonio de lo que Dios había hecho en su vida por gracia. Es sublime la gracia de Dios. Y Pablo acá realmente es el ejemplo número uno a decir, la gracia fue súper, hiper abundante. Ahora dice después aquí, en versículo 14, la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La gracia vino con fe y amor, por medio de fe y amor, y acompañado por fe y amor. Esta gracia, ya por ser gracia, viene por fe. Gracia no puede venir por medio de las obras. Si es por obras, dice Romanos 11:6, si hay obras, no es gracia. Y si hay gracia, no puede haber obras. Es gracia porque es gratuito. Y la única manera que nosotros podemos recibir esa gracia es por fe. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación viene por gracia y es por medio de la fe. Dice por fe, con fe y amor. Un versículo tan conocido como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta gracia vino del Señor por medio del amor. Se consigue por medio de la fe. También produce fe y amor en nosotros. En 1 de Juan 3:14, Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Pablo dice, no solamente fui salvo por fe y por el amor de Dios, sino ahora soy un hombre de fe y amor. Bajo la ley fui un blasfemador, bajo la ley fui un perseguidor, bajo la ley fui un agresor violento, pero por medio de la gracia recibido por fe, soy un hombre de amor, soy un hombre de creer y de amar a los demás que están alrededor, porque la gracia transforma vidas, la gracia da vida. Entonces la ley sin fe y amor, la gracia con fe y amor. La religión no cambia vidas, pero la gracia transforma vidas. Pablo dijo la ley en Romanos 7:10, este mandato que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces Pablo está diciendo, la ley me dejó con la muerte. La ley me dejó en mis pecados. La religión me dejó perdido. Pero la gracia sobreabundante, superabundante del Señor me dio vida, me salvó. Y Pablo está diciendo, gloria a Dios por una gracia. Era más grande que los pecados del primero de entre los pecadores. Entonces, eso es la quinta manifestación de su gracia. La sexta demostración de su gracia se encuentra en versículo 15. Dice así, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. La sexta demostración de la gracia de Dios es que Cristo le salvó de sus pecados. Mire cómo Pablo comienza el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Pablo ya está escribiendo esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Toda esta carta es la palabra de Dios. Pero Pablo, cuando quiere introducir este tema del versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Está diciendo, presten atención, ahora voy a dar una gran verdad. Esta verdad no es para tener debate. Esta verdad no es para dudar. Esta verdad no es para perder. Presten atención.
Esto es una palabra fiel, es confiable, es digno de ser aprobado por todos. Yo me acuerdo que esto fue uno de los primeros versículos que me enseñaron a memorizar cuando yo estaba en culto de niños, hace 120 años atrás más o menos, ¿no? Y todavía lo tengo memorizado en inglés. No entendía exactamente lo que significaba en aquel entonces, pero esta es una verdad tremenda. Y Pablo dice, presten atención a esta verdad. Es la gran verdad. Es el corazón del Evangelio. Ahora, ¿qué es esta gran verdad entonces que Él quería que en el cual Él quiere que nosotros enfocamos? Dice así, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aunque Pablo dice palabra fiel, y esto no es para debatir, esto no es para dudar, esto no es para discutir, hoy en día hay muchas personas que están confundidos de por qué Cristo vino. Si hablas con la gente de la calle, por allí dicen, Él vino para ser un buen maestro, siempre dicen eso. Él vino para dejarnos un ejemplo. Él vino para mostrarnos cómo vivir. Y Él hizo todas esas cosas. Gracias a Dios por su vida sin pecado. Gracias a Dios por su gran enseñanza. Pero nada de eso está mencionado aquí. Hay otras personas que dicen, yo sé que Cristo vino para morir así por la muerte de Cristo, y si yo me porto bien, si yo vivo bien, entonces eso me va a llevar al cielo. Y no se dan cuenta que dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino para acompañarnos a salvarnos de nuestros pecados. Él no vino para darnos una mano en salvarnos de nuestros pecados. Él no vino para ayudarnos a salvarnos de nuestros pecados. Él vino y nos salvó de nuestros pecados. La obra de Cristo en la cruz fue completo. Si fuera 99% Cristo y 1% vos, estarías perdido, porque vos no podés cumplir tu 1%. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Encontramos en esta frase, es implícito que Cristo vino. Eso significa que ya existía. Habla de la preexistencia del Señor. No dice que fue creado, no dice que comenzó a existir. Él vino del cielo. Ya había vivido toda la eternidad pasada en el cielo con su Padre. Y ahora la palabra vino significa que dejó un lugar y fue a otro lugar. El Señor vino a la tierra. Él dejó la gloria eterna en la presencia de su Padre, en el lugar santo donde estaba, y descendió al reino del pecado, descendió al reino de la maldición. Tomó carne humillándose, tomando la carne de nosotros, y se humilló, dice en Filipenses 2, se humilló hasta morir, y muerte de la cruz, muerte de criminal, muerte puesto delante de todo lo demás que estaban burlándose de Él. Él vino, Él no tenía que venir, no vino por sí mismo, no vino porque fue divertido, Él vino para salvar a los pecadores. Y está muy claro acá que fue el propósito de su venida. Y fue anunciado así en toda la palabra de Dios. En Mateo 1:21, cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús a José, dice, María dará a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Salvador. En Lucas 19:10 Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. El Señor vino para buscarte, el Señor vino para salvarte, ¿no? Tú no buscaste a Dios. Me han escuchado hablar de esto, a veces me molesta porque hay una filosofía de ministerio hoy donde la gente diseña el ministerio para ayudar a los buscadores, lo llaman. Vamos a trabajar con los buscadores, los que están buscando a Dios. Pero la Biblia dice que nadie busca a Dios. Romanos 3 dice, no hay bueno ni aun uno, no hay quien busca a Dios. Entonces, si ministramos a los buscadores, vamos a estar ministrando a nadie. Pero ellos interpretan que deben haber buscadores. El único buscador en el plan de salvación es Cristo. Él vino a buscarte a ti y Él vino a salvarte a ti. Y si eres salvo es porque Él te buscó, no porque vos estabas buscando a Él. Entonces dice que Él vino para buscar y a salvar a los pecadores. La palabra salvar
significa salvar, significa rescatar. Vino a rescatar a los pecadores de las tinieblas, rescatarnos de nuestro pecado, rescatarnos del juicio justo, rescatarnos de la muerte eterna, rescatarnos del infierno eterno. El Señor vino para buscarnos y salvarnos, rescatarnos. ¡Qué gracia! ¡Qué propósito tenía Dios en la obra de salvación! Y por eso Pablo está glorificando a Él y diciendo en una sola frase, escuchen bien estas palabras, Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Y después Pablo, asombrado por esta gran verdad, termina el versículo 15 diciendo, entre los cuales yo soy el primero. Soy el primero de los pecadores. Ahora recuerden que vimos la semana pasada, pero déjame mencionarlo otra vez. Pablo fue un pecador muy particular en el hecho de que, por un lado, fue un hombre muy religioso, muy devoto, muy celoso. En Filipenses 3:6 dice, él dijo, en cuanto a la justicia de la ley, fui hallado irreprensible. Según sus tradiciones, según el pueblo judío, según los que estaban alrededor de él, nadie cumplió la ley mejor que yo, dice Pablo. Fui un fariseo. Pero él dice también que con toda mi religión, con toda mi devoción, con todo eso, me encontré muerto en mis pecados. Me encontré diciendo, miserable de mí, ¿qué esperanza hay para mí? Pero también encontramos que fue un hombre que, bajo la ley, había hecho tantas cosas horribles en su vida. Fue perseguidor de la iglesia. En Hechos 22, él daba testimonio y dijo esto: perseguí este camino hasta la muerte, encadenando, echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos, que de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueron castigados. Se dice que él quería llevarles a la muerte, quería castigarlos, los perseguía. La intención de Pablo en ese tiempo fue destruir la iglesia de Cristo. Su intención fue dar la victoria a Satanás. Su intención fue anular los decretos de Dios en cuanto a la salvación. Pero no solamente perseguía a la iglesia, como vimos la semana pasada, perseguía a Jesucristo mismo. Entonces Pablo dice, fui el más religioso, fui el pecador más horrible, soy el primero de los pecadores, el más prominente, el más importante, pero en el sentido de ser notorio, el pecador que todos conocen. Ahora, si Pablo viviera hoy y diría esas cosas, probablemente alguien le mandaría al psicólogo. Si él dice, mire, soy un pecador, miserable de mí, soy el primero de los pecadores, soy el peor de los pecadores. Ay, Pablo, pobrecito, te vamos a mandar para terapia. Y su psicólogo le diría, ay, Pablo, no digas eso, no eres culpable de nada. La culpa tiene tus padres, la culpa tiene la cultura, la culpa tiene los que están alrededor. El primero no. Vos necesitas levantar tu autoestima. Tenemos que hacer, como dice una canción, encontrar el amor más grande de todos, que es amar a ti mismo. Qué mentirosa esa canción, ¿no? Tienes que aprender a amar a ti mismo. Eres víctima de la religión, eres víctima de la cultura, eres víctima de la sociedad. Buscada dentro de ti mismo y vas a encontrar a esa persona hermosa que está dentro de ti. Eso suena tan lindo. ¿Qué es lo que dicen los psicólogos hoy? Es lo que dice la cultura hoy. Es lo que queremos escuchar porque suena lindo. No es tu culpa, tú estás bien, mira adentro, estás bien, todo está bien, no hables así. ¿Saben lo que es el problema con eso? El problema con eso es que es mentira. Ahora, vamos a pensar en Pablo. Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. ¿Cómo sabes? La ley me dice, la palabra de Dios me dice que yo soy pecador y reconozco mi pecado. Ahora, pero mira una cosa, como era verdad, negarlo lo hubiera dejado a Pablo
en su estado de perdición. Si Pablo hubiera pasado la vida diciendo yo no soy pecador, estoy bien delante de Dios, nunca hubiera podido ser salvo. Sino la verdad de la palabra de Dios, la ley que llevó a Pablo a Cristo, definió que él estaba en pecado, perdido en pecado. Si negamos que somos pecadores, si negamos las consecuencias de nuestros pecados, como nos enseñan hoy en día, el único que eso produce es que vivimos una mentira. Y tratamos de vivir una cosa que no es verdad. Y eso produce conflicto, produce problemas dentro de nosotros, produce que estamos viviendo una cosa y no funciona y no sabemos por qué. Pero miramos lo que pasó con Pablo. Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Y entonces, ¿qué pasó? La gracia hiperabundante de Cristo le salvó. Y él fue perdonado. Ya no tenía que llevar la culpa. Fue llevado por Cristo. Ya no tenía que temer la muerte. Cristo ya murió en su lugar. En vez de vivir una mentira, vio la verdad. Y eso le llevó a la gracia del Señor Jesucristo que le salvó. La psicología de hoy niega que somos culpables y nos deja culpables. La palabra de Dios demuestra que somos culpables y nos ofrece perdón. Qué grande que es el plan de Dios para nosotros. Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así quería decir, el que se va a arrepentir es el que reconoce que es un pecador, el que se da cuenta que es un pecador. Los pecadores están llamados al arrepentimiento. Déjame parar acá para decir que quizás hay con nosotros hoy alguien que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo todavía. Quizás no sabes con toda seguridad si vas al cielo después de esta vida. Y te quiero decir lo que dice Dios. Lo que voy a decir no es mi opinión, no es lo que yo diría como persona así por mi propia cuenta, es lo que dice la palabra de Dios. Naciste en pecado, todos nacimos en pecado. Eres un pecador. Dios dice no hay bueno ni aun uno, no hay quien busca a Dios. Nadie ha llegado a la gloria al nivel de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces quizás parece cruel decirte eso, pero es mejor decírtelo porque es la verdad. Y estás en camino al infierno eterno. Pero ¿por qué entonces me sirve decir esas cosas? Porque si entendés eso, entonces te das cuenta que necesitas de un Salvador. Te das cuenta de por qué Jesús vino. Jesús vino para salvarte a ti. Si tú niegues que es pecador, no te das cuenta que Jesucristo vino a salvarte a ti porque Él vino a salvar a los pecadores. Pero en el momento que vos decís y confesás, es verdad, soy un pecador, entonces necesitas de un Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Él murió por ti. Él pagó la cuenta por tus pecados y Él resucitó para darte vida. Y el que cree en Él no se pierda, sino tiene vida eterna. Así que si estás aquí entre nosotros, eres un pecador, igual como nosotros que ya conocemos a Cristo. Pero hoy podés también recibir esa gracia abundante que salva, porque Cristo murió en tu lugar. Simplemente tenés que creer por fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora observen acá que Pablo no dice, entre los cuales yo fui el primero, sino él dice, entre los cuales yo soy el primero. Pablo ya fue libre de culpa. Pablo ya fue libre de la pena del pecado. Pero igualmente dice, yo soy el primero de los pecadores. Siempre me llama la atención de Pablo y quiero ser como Pablo en esto. Y les sugiero que ustedes hagan lo mismo. Pablo no quería olvidar nunca de la gran obra de Dios en su vida. Él no tenía la actitud de que años atrás yo fui un gran pecador, el Señor me salvó y míreme ahora. Qué grande que soy yo. Sino él decía, yo fui un gran pecador, soy un gran pecador, pero la gracia de Cristo fue y es más grande que mi pecado. Jamás se olvidó Pablo de su condición y de la gracia hiperabundante que le salvó, porque Cristo vino para salvar a los pecadores. Hermanos, que nunca nos olvidamos. No tenemos que pasar la vida pensando todo el momento de nuestros pecados. Eso no es la idea. La idea es recordar siempre que fuimos perdidos, sin esperanza en este mundo, sin la capacidad de salvarnos, sin ninguna obra que nos iba a ayudar. Y por la gracia del Señor,
ahora estamos perdonados. Ya tenemos vida eterna, ya tenemos vida abundante, ya esperamos el cielo sin temor por la gracia del Señor y la misericordia de Dios, y nunca debemos olvidarnos de eso. Porque así no importa lo que está pasando en la vida. Si la economía anda mal la economía. No tenemos temor, porque por la gracia del Señor somos salvos. Nos gusta a todos el gobierno, no diga nada. Pues, nunca a nadie le gusta ningún gobierno, ¿no? Pero nosotros sabemos que el Señor es soberano. Él está en control. Y que por la gracia de Dios algún día vamos a estar con el Señor. Debemos vivir palpando la verdad de que somos salvos por la gracia del Señor. Eso es la sexta manifestación o demostración de la gracia de un bendito Dios. Y la séptima y la última se encuentra en versículo 16. Dice así, Pablo dice, sin embargo, allí lo vemos otra vez esa frase, sin embargo, porque termina diciendo, yo soy el primero de los pecadores, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. La séptima demostración de la gracia de Dios es Cristo reveló en Pablo su paciencia para todos. Cristo reveló en Pablo su paciencia para todos. Mire que dice allí en versículo 16, sin embargo, por esto hallé misericordia. En versículo 13 encontramos la misma frase, sin embargo, se me mostró misericordia. En griego es exactamente la misma frase. Ahora, en versículo 13, Pablo dice, yo recibí misericordia porque todos los pecados que yo hice en contra de la iglesia, lo hice en ignorancia y en incredulidad. Y Pablo nos está explicando, y vimos la semana pasada, que eso no significaba que el hecho de que Pablo predicaba pecaba en ignorancia que estaba perdonado, sino significa que como estaba pecando en ignorancia, cuando Jesucristo se reveló a él y se dio cuenta de la verdad, se arrepintió de sus pecados y confió en Cristo como su Salvador y su vida fue cambiada. Pero ahora en versículo 16, Pablo nos da una segunda razón por la cual él halló misericordia. Dice, sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Pablo está diciendo la segunda razón por la cual yo recibí misericordia es que el Señor quería utilizarme como un ejemplo. Quería ponerme en exhibición. Eso es lo que significa la palabra. Quería demostrarme, ¿no? Algunos de ustedes se acuerdan de la idea de que alguien va a ser un ejemplo de ti, ¿no? Algunos de ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo cuando era chico, hace muchos años, creo que no lo hacen tanto hoy. Pero a veces alguien en la clase hizo una macana, ¿no? No fui yo, pero por alguna razón me acuerdo bien. Y la maestra dijo, voy a hacer un ejemplo de ti. ¿Recuerdan de esa idea? Y cuando dijeron eso, ¿qué significaba? Que el castigo iba a ser 3 veces lo que hubiera sido en otra forma, ¿no? Ya por lo que vos hiciste no queremos que nadie más lo haga, entonces tu castigo va a ser severo para que a nadie más le ocurre hacer lo que vos hiciste. Yo por lo menos escuché esas palabras. Bueno, es algo así que Pablo está diciendo acá. Pablo decidió utilizarme como un ejemplo, pero está utilizando a mí, el primero de los pecadores, para mostrar lo que Dios puede hacer con el peor pecador de toda la historia. Ahora Pablo dice acá otra vez, en versículo 16 está diciendo, entre los cuales yo soy el primero, y después dice, para que Jesucristo demostrara toda su paciencia en mí como el primero. Otra vez estaba diciendo, yo soy el peor. Fui un religioso perdido, fui un perseguidor perdido, fui un asesino perdido, y soy el número 1 entre todos los pecadores. Entonces vamos a probar los límites y la extensión de la misericordia de Dios. ¿Su misericordia alcanza para un pecador como Pablo? Ahora, la palabra misericordia es lo que tiene que ser, porque Pablo solo pudo ser salvo por misericordia. Dios teniendo lástima, Dios teniendo compasión, diciendo, este hombre no va a poder salvar a sí mismo, pero decidió salvarlo.
Y dice entonces que Dios pone una gran exhibición. Lo ha puesto por 2000 años y está puesto hoy. Miren en Pablo, el peor de los pecadores. Y allí yo voy a usar a Pablo para demostrar toda mi paciencia. Ahora, muy bien traducido la palabra paciencia. En la Reina Valera dice clemencia, pero la idea es paciencia. Significa esto, perseverancia, significa soportar provocación. Nosotros a veces pensamos que tenemos mucha paciencia, ¿no? Cuando alguien nos provoca y le perdonamos. Y nos provoca y lo perdonamos. Y nos provoca y lo perdonamos. Y nos provoca y se acabó, ¿no? Y decimos, me provocó tantas veces. O Pedro que dijo, Señor, ¿cuántas veces perdona a mi hermano? 7 veces, pensaba que fue extraordinario, ¿no? 7 veces. Ahora vamos a pensar en Pablo. Allí están apedreando a Esteban, que predicó un mensaje tremendo en el libro de los Hechos, y Pablo está diciendo, bien, bien, y como él, otros más, provocando a Dios. Entró en las casas buscando a los creyentes que habían creído en Cristo, provocando a Dios. Fue a buscar cartas para que podía perseguir a otros, provocando a Dios, y provocaba a Dios, y provocaba a Dios, y provocaba a Dios, persiguiendo a Cristo, persiguiendo al pueblo de Dios, persiguiendo a la iglesia, provocando a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo paciencia. En el camino a Damasco, Dios hubiera sido totalmente justificado en matar a Pablo, no rebelarse a él. Eso es lo que Pablo merecía. Pero Dios fue paciente. Y la palabra paciente significa soportar provocación. Significa también incluye la idea de quedarse tranquilo esperando un resultado. Me provocaste, pero voy a esperar. Me provocaste, pero voy a esperar. Porque yo estoy esperando otra cosa. Y dice acá que él demostró toda su paciencia en la vida de Pablo. Inmensa paciencia hacia Pablo. Ahora, hay un pasaje paralelo a este punto y quiero que busquen conmigo 2 Pedro 3:9. No les hago moverse mucho a distintos pasajes, pero quiero que vayan a 2 Pedro 3, 9 y 10. Porque vemos allí la misma palabra paciencia y la misma idea que nos da algo de luz en nuestro pasaje. 2 Pedro 3, 9. En el contexto de 2 Pedro 3, algunos estaban burlando y diciendo, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Cuándo va a juzgar el pecado? No es que se fue y no viene. Se burlan del Señor. Y dice allí en 2 Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Qué promesa? La promesa del juicio. El Señor juzga el pecado. No se engañen que te parece que ha esperado mucho. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente. Allí está la misma palabra, es paciente. Aguanta la provocación, espera un mejor resultado. Dice, sino que es paciente para con ustedes. Mire por qué. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor aguantó toda esa provocación de Saulo, porque él estaba esperando la obra de gracia en la obra de quien llegó a ser nombrado Pablo. Él no quería que él perezca, sino él quería que viniera a arrepentimiento. Y Pablo vino a arrepentimiento y fue salvo por gracia y llegó a ser un gran siervo de Dios. Y hoy en día el Señor dice, miren cómo yo trabajé con Pablo. Miren lo que yo hice con Pablo. Él me provocó, pero yo tuve paciencia, porque yo no quería que él perezca. Yo quería que él viniera a arrepentimiento. Y nosotros miramos alrededor y decimos, ¿qué tal estas personas que están alrededor? ¿Por qué el Señor no los juzga? ¿Por qué el Señor no interviene? ¿Por qué Jesús no viene con algo drástico? Porque el Señor está teniendo paciencia. Está esperando su arrepentimiento. Él no quiere que ellos perezcan. Y en 2 Pedro, allí en el próximo versículo dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y después sigue.
La paciencia de Dios es inmensa, pero no es infinita. Su paciencia está hasta el momento en el cual Él decide que es tiempo de juzgar. Es como dice en la primera frase, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Entonces, Pablo dice aquí en nuestro texto, volviendo a 1 Timoteo, sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Y después dice, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. La palabra ejemplo significa un modelo, un prototipo. Pablo es la ilustración más grande de la paciencia de Dios. Porque Pablo merecía el juicio inmediato de Dios. Merecía el juicio eterno de Dios. Pero Dios detuvo su ira con su paciencia y Pablo halló misericordia. Pablo es el ejemplo. Pablo es la persona al cual podemos mirar. Y dice que es un ejemplo para quienes, los que habrían de creer en Él para vida eterna. Está diciendo que por 2000 años y quién sabe cuántos años más, solo el Señor sabe. El ejemplo de la misericordia y la gracia, la paciencia de Dios se ve en la vida de Pablo. Esto es la paciencia que Dios tiene para los que habrían de creer. Así que quiero hacer dos aplicaciones aquí, después pasamos al versículo 17. Otra vez, si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, Dios te está esperando. Dios está teniendo paciencia. Dios está permitiendo que tu pecado le provoca. Dios está permitiendo que tu incredulidad le provoca. Pero Dios no tarda en cumplir sus promesas. El juicio del Señor vendrá. Entonces, como Pablo dice en 2 Corintios, he aquí, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de poner su fe en Cristo como Salvador. Hoy es el día de hallar la misericordia que viene de parte de Dios. Dios te extiende a ti la misma misericordia que extendió a Pablo. Y si te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo como tu Salvador, te dará la misma salvación que dio a Pablo. Porque es el mismo Dios. Está esperando. Y podés tener vida eterna. Pero debemos pensar también, hermanos de la iglesia, que Pablo es un ejemplo para los que habrían de creer, los que habrán de creer, que están alrededor de nosotros. Eso significa para vos y para mí que ese religioso que nosotros conocemos, que es devoto a su religión, que es celoso a su religión, que está comprometido con su religión, que está tratando de cumplir con unas leyes, está tratando de lograr la salvación por su cuenta, que no tiene interés en el Evangelio, Dios está esperando con paciencia. Dios le puede salvar. Si salvó a Pablo, Él puede salvar a él. Así que no debemos desesperarnos, sino debemos seguir predicando el Evangelio a esas personas, sabiendo que Dios está siendo paciente y nosotros debemos ser también predicando. Debemos entender que ese pecador, y voy a decirlo así para hablar de la segunda parte de la vida de Pablo, ese pecador vil, ese pecador depravado, ese pecador que hace barbaridades. Y nosotros miramos y decimos, mire cómo vive esa persona y mire cómo está. ¿El Señor le puede salvar? ¿Qué es la respuesta? Amén. Sí se puede, porque salvó a Pablo. Entonces Pablo dice, yo fui utilizado como un ejemplo para que no perdemos esperanza. El Señor está esperando con paciencia que ellos conozcan la gracia del Señor. Y en algunos casos Dios está esperando con paciencia que vos y yo salimos a predicarles el Evangelio como nos mandó a hacer. Si Dios salvó a Pablo, Él puede salvar a ellos. Entonces Pablo dice, qué grande, qué gran ejemplo que Dios, no está jactándose Pablo por sí mismo, está jactándose de Dios. Qué grande que Dios salvó el primero de todos los pecadores. Y en ese momento Pablo hizo lo que él hace muchas veces cuando él escribe. Es como, sabemos que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero en algunos lugares, y aquí es uno, Pablo, es como que está como conmovido con su Dios bendito y lo grande que él hizo.
que tiene que frenar su carta y alabar al Señor, dar gloria a Dios. Entonces él dice en versículo 17, tomando en cuenta todo esto, dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que glorificar a Dios por esta misericordia. Tenemos que glorificar a Dios por esta gracia. Tenemos que glorificar a Dios por esta paciencia que viene de nuestro Dios bendito. Es un Dios bendito que haría estas cosas y nos daría una salvación así. Creo que el versículo 17 está dirigido a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús. Es la única persona de la deidad que está mencionado en este párrafo. A Él sea la gloria. Utiliza en 1 Timoteo 6:15, Pablo hace algo parecido y dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Bienaventurado es la misma palabra que vemos, bendito. Nuestro Dios es un Dios lleno de bendiciones para nosotros, por quién es Él. Entonces, ¿qué nos dice de Dios aquí? Dice que es un Dios eterno, eterno. La palabra realmente significa un Dios de las edades. La idea de la palabra eterna es que Dios no vive en tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. Él siempre estaba y siempre será. Y no está como viviendo en el momento hoy, sino Él es totalmente libre de tiempo, sin tiempo. Él es de las edades. Nuestro Dios eterno, es inmortal, es más allá de la muerte. Él no puede morir, es sin corrupción, es sin la posibilidad de morir, es invisible. Vimos hace unos años atrás, estudiamos en Deuteronomio la gran verdad de que todos los dioses en el mundo, los dioses entre comillas, se ven, pero no hablan. Pero el único verdadero Dios habla, pero no se ve. Nuestro Dios habla, nuestro Dios habló, nuestro Dios nos dio su revelación, pero no se ve. ¿Por qué no se ve nuestro Dios? ¿Por qué los otros dioses se ven y nuestro Dios no se ve? Porque es imposible ver nuestro Dios. Porque si yo hago de nuestro Dios una imagen así, entonces mi Dios es de este tamaño. Si hago una imagen así, mi Dios es de este tamaño. Si hago una imagen así, mi Dios es de este tamaño. Si hago uno así, mi Dios es de este tamaño. Y si hago algo que es el tamaño de un edificio de 50 pisos, entonces mi Dios es de ese tamaño. No hay forma de ver a Dios porque Él es infinito. Una vez que hacemos una imagen de Dios, ya lo limitamos. Entonces Dios es invisible. No tiene limitaciones físicas. Es demasiado infinito para ver. Él habla y nosotros sabemos cómo Él es por lo que Él nos ha revelado. Dice que es único, el único Dios. Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, que es hombre y Dios. Hay un solo Dios. Y solo hay salvación en Él. Entonces Pablo dice a este Dios que es Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Dios. Él es digno de honor y gloria. Toda la honra y gloria para Él. Honor acá significa gran valor. La idea es que nosotros en nuestros corazones elevamos a Dios al lugar que le corresponde. Que pensamos en su gracia, su misericordia y todo lo que Pablo está contando de su vida, que es verdad también en nuestra vida si somos salvos, y damos honra al Señor, porque le corresponde. Gloria significa resplandor, grandeza, magnificencia, majestuoso es nuestro Señor. Y dice que esa honra y gloria será por los siglos de los siglos. Yo siempre les digo cuando llegamos a pasajes así, yo creo que, y creo que lo creo por cosas que veo en el cielo y también porque es lógico, cosas que veo en la Biblia. Yo creo que vamos a estar en el cielo honrando y glorificando a Dios por millones y millones y millones y millones de años. De eso estoy seguro. Pero me imagino también que, como he dicho antes, que todos los días en el cielo vamos a mirar el uno al otro y decir, ¿podés creer que estamos aquí? ¿No?
Aquí yo diría, no puedo creer que vos vas a estar allí. Y vos dirías lo mismo a mí. Cuando estamos en el cielo vamos a decir, no puedo creer que yo estoy acá. Porque no merezco estar aquí. Estoy aquí solamente por ese gran Dios en la presencia del cual estamos. Pero Pablo dice, no esperamos hasta el cielo de dar honra y gloria a nuestro Dios que nos salvó, sino lo hacemos hoy. Y seguimos por los siglos de los siglos. Y después Pablo dice, amén. Que significa, es cierto, afirmación, es verdad. Amén. Amén. Entonces, Pablo da este testimonio de la gracia de Dios. Hay tres cosas que quiero mencionar para terminar. Primero, que nosotros como Pablo debemos vivir vidas alabando a nuestro Señor por la salvación inmerecido que nosotros tenemos. Debemos siempre estar conscientes que nuestro Dios es bendito, que nuestro Dios nos ha dado riquezas espirituales que no merecemos. Debemos estar agradecidos diariamente por su paciencia, porque si no nos hubiera juzgado antes de que conocimos a Cristo. Por su gracia que nos permite ser salvos cuando no podemos ofrecerle nada. Por su misericordia en extenderse a nosotros cuando estamos perdidos. Te pregunto, ¿te olvides de alabarle? ¿Te olvides de lo que fuiste antes? ¿Te olvides de la obra milagrosa y maravillosa que hizo Dios en tu vida? Y te animo a adorar al Señor todos los días de su vida. Eso es lo que hacía Pablo. Alabar a Cristo por su gracia. En segundo lugar, Pablo es un ejemplo para los que habrán de creer. Todavía hay personas alrededor que van a responder igual como Pablo. Entonces te pregunto, ¿vas a predicar el Evangelio a los que están alrededor? Ese religioso que ya ha perdido esperanza, que ya dice, él está encerrado en el suyo, ya piensa solamente en el suyo, ya está en el suyo. ¿Crees que Cristo le puede salvar? Entonces le predicaste el Evangelio. ¿Y qué tal ese que está en pecado abominable, como diríamos? Está perdido en su pecado y sufriendo las consecuencias de su pecado y no está bien visto ni por la sociedad. ¿El Señor le puede salvar a esa persona? ¿Sí o no? Entonces le predicamos el Evangelio. Mejor dicho, tú le prediques el Evangelio. Hermanos, miramos en el ejemplo de Pablo y que eso te anime a predicar el Evangelio. Al más religioso, al más vil pecador. Los dos necesitan de Cristo como su Salvador. Y por último, vuelvo a lo que he dicho varias veces. Si estás aquí hoy en esta noche y no conoces a Cristo como Salvador, quiero decirte una palabra que es fiel y digno de ser aceptado. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Si estás confiando en Cristo más una religión, no entendés que Cristo vino para salvar a los pecadores. Si estás confiando en Cristo más una iglesia, aunque sea la iglesia bautista, no has entendido que Cristo vino para salvar a los pecadores. La iglesia no puede salvar. Lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Él pagó la cuenta por todos tus pecados. Entonces, Dios salvó a Pablo y Dios quiere salvarte a ti. Y está esperando con paciencia. ¿Por qué no pongas tu fe en Cristo hoy? Has escuchado de la gracia de Dios. Has entendido que no es por obras. Has escuchado por qué vino Cristo. Él te quiere salvar. Está esperando. Su paciencia no es eterno, no es infinito. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué no hables con el Señor cuando oramos? Él está presente, Él puede ver tu corazón, Él puede escucharte en tu corazón. Reconozca delante de Él que eres un pecador. Y ponga tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Lo que Él hizo fue suficiente. Él cubrió todos tus pecados. Él murió por todos tus pecados. Él llevó la ira de Dios sobre Él en tu lugar. Y Él resucitó. Ponga tu fe en Él. Y por su gracia y misericordia, Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu tremenda gracia y misericordia y paciencia que vemos en este pasaje. Reconocemos todos nosotros, Señor, que conocemos a ti como nuestro Salvador. Reconocemos que no merecemos la salvación,
que merecemos tu juicio, pero por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, no nos has dado lo que merecemos, sino nos has dado lo que no merecemos, que viene directamente de ti, porque tú eres un Dios bienaventurado, un Dios bendito. Ayúdanos, Señor, a nunca perder nuestro asombro por el hecho de que nos has salvado, de siempre recordar de dónde vinimos y a dónde vamos y por qué hemos sido transformados por la gracia y misericordia tuya, para que estemos viviendo como Pablo, alabándote y agradeciéndote y reconociendo que tú eres un gran Dios. Ayúdanos también, Señor, a entender que si tú salvaste a Pablo, no hay nadie al cual tu gracia no pueda alcanzar. Así que ayúdanos, Señor, a animarnos cuando vemos a personas religiosas y personas perdidos en sus pecados, los dos que necesitan de Cristo. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que si tú salvaste a Pablo, tú puedes salvar a ellos. Y que nos animamos a orar por ellos, a predicarles el Evangelio, a tener paciencia, mientras que tú también tienes esperanza. Tú también tienes paciencia, esperando su arrepentimiento. Y Señor, por último pido que nadie se vaya de este lugar hoy, habiendo escuchado de la gracia de Dios, de la gracia tuya en la salvación, que no rechacen esa gracia, que no se vayan sin poner su fe en el Señor Jesucristo, para que también puedan tener la misericordia que viene de ti, también pueden ser rescatados de sus pecados, rescatados del infierno, para tener vida eterna. Pedimos que tú obres en nosotros en esta noche. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.